Para quienes nos están visitando en la comunidad, normalmente nosotros hacemos un estudio expositivo de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que no tratamos temas particulares, sino que normalmente nos vamos estudiando cada libro de la Biblia. Hacemos lo que llamamos unas series. Hace 2 semanas, antes de que estuvieran los hermanos de Luisiana aquí, arrancamos con una serie en el libro de Efesios, la carta de los Efesios, que les voy a pedir que lo vayan abriendo ahí porque lo vamos a necesitar todo el tiempo para estudiar la palabra hoy. Esta carta, como para hacer una breve introducción de ella, dicen que los libros que más han influenciado la vida de los creyentes a lo largo de la historia son ¿cuáles? ¿Cuáles se imaginan? Que son los que más han influenciado la vida de la iglesia y de los creyentes a lo largo de la historia. Juan, Romanos y uno más, que todo el mundo lee. Que todo el mundo lee. Salmos, muy bien. Junto con Efesios. Sin embargo, esta carta tiene una cosa particular, que es que es tan compacta, que es mucho más fácil de leer. Hay poesía, es una bella pieza de la escritura para nosotros. Algunos han dicho que Efesios es como un Romanos chiquito, que comprime toda la teología paulina, y algunos se han atrevido a decir que es como la joya de la corona de la teología paulina, porque es ya una maduración del pensamiento de Pablo a lo largo del tiempo. Así surge la carta de Efesios. La carta de los Efesios tiene un propósito particular en mente. El propósito de Efesios es formar la identidad de los creyentes. Habla a judíos y habla a gentiles. Lo que quiere es básicamente hacer 3 cosas. 1, ayudarles a los creyentes a entender la maravillosa obra que Jesús ha hecho, que Dios ha hecho en Cristo para los creyentes. Recordarles la importancia de que todas estas bendiciones espirituales que nos habló el pastor Raúl hace 15 días solo pueden ser obtenidas unidos a Cristo, estando en Cristo, que es un término que se le va a repetir muchas veces en Efesios. Y por último, nos va a explicar en la segunda parte de la carta cómo es que se vive la vida en Cristo, es decir, que esas bendiciones que nos han dado, qué implicaciones prácticas tienen en nuestra vida de fe, ¿cierto? Y se va a hacer muy menudito para mostrarnos cómo se ve eso, una vida en Cristo, en el trabajo, en la pareja, con los hijos, en la ciudadanía, con el gobierno. Eso es la riqueza de Efesios, que es una carta al mismo tiempo que es muy teológica, tiene un grueso teológico, mostrando el evangelio. También nos va a mostrar cómo es que Dios quiere que vivamos ese evangelio práctico en la vida cotidiana. ¿Les animo a leer Efesios? Yo les invito a que cuando hacemos series lean las cartas, leanlas de tiro completo, corrido, estudienlas, medítenlas, memorícenlas y órenlas. Particularmente Efesios tiene ese componente que nos va a dar unas oraciones particulares que son un tesoro al cual tú te puedes asir cada día para orar en esa misma dirección que Pablo ora por los creyentes. Pero bueno, empecemos con una introducción este sermón de hoy en Efesios capítulo 1 versículos del 15 al 23. Dice un teólogo que se llama Klyne Snodgrass, dice lo siguiente: nuestra cultura no ofrece ninguna base para la esperanza. Todos sabemos lo que es el sinsentido, pero no la esperanza. La muerte nos acecha a todos. A pesar de todas sus ventajas, nuestra sociedad está en un estado precario y tiene problemas tan enormes que hemos abandonado la esperanza de resolverlos. No solamente vea las noticias. La delincuencia, la pobreza, la estupidez humana, el racismo, el terrorismo y otros varios ismos amenazan con destruirnos. Los ancianos leen en primer lugar las notas necrológicas. Los jóvenes han perdido todo sentido de esperanza, de cambiar las cosas o de tener éxito, y su música es un vivo reflejo de eso. Los de mediana edad están aburridos. Tenemos la sensación de que no podemos resolver nuestros problemas, ni individual ni colectivamente. Esta pérdida de esperanza para el presente se basa en una pérdida de esperanza en el futuro.
Es como si nuestra sociedad tuviera el SIDA y pretendiera únicamente sacarle lo máximo al presente. Y se pregunta, ¿es posible la esperanza? La verdad es que todos los humanos vivimos como criaturas oprimidas, oprimidas por nuestra propia falta de sentido y maldad, y por la de los demás. En nuestra sociedad intentamos evadirnos de la desesperación por medio de las películas, la televisión y otras formas de distracción. Se nos enseña desde la más tierna infancia que vivieron felices y comieron perdices, y nos dedicamos a seguir esta ilusión. Pero, si bien es cierto que la vida y la creación de Dios son buenas y han de disfrutarse, hemos de recordar siempre la verdad de que no hay finales felices, al menos no en esta vida. Todos hemos de enfrentarnos a la falta de sentido, a la maldad, a la enfermedad y por último a la muerte. ¿Qué les parece ese diagnóstico de nuestra sociedad? No quería empezar con una nota tan sombría. Sin embargo, creo que para entender lo que Pablo quiere que entendamos, más bien, que veamos y que comprendamos, uno necesita entender primero la gravedad de su enfermedad. Uno necesita entender la gravedad de su condición y la desesperanza en la que cotidianamente vivimos. Aún los más progresistas y los que tienen ese pensamiento positivo. Solamente entendiendo la desesperanza podemos mirar la grandeza de la esperanza que Pablo nos quiere mostrar en Cristo. La idea principal en este sermón entonces es entender que la esperanza para nuestra vida está en la comprensión de quién es Dios y cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado a vivir. Vamos a nuestro texto entonces en Efesios capítulo 1, versículos 14 al 23. Por eso yo, Pablo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vamos a orar. Si algo es claro en este texto, Señor, es que es imposible en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría conocerte mejor. Necesitamos el poder sobrenatural de tu Espíritu, que trae sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de ti. Reconocemos que nuestros corazones constantemente caminan en la oscuridad, que necesitamos con desesperación tu luz, ser iluminados en nuestro corazón para comprender la esperanza que hay en ti. Solo ese es el camino para vivir en un mundo desesperanzado con esperanza. Por eso pedimos que tú intervengas hoy en nuestro corazón, en todas las diferentes formas en que necesitamos ser iluminados, en los que necesitamos abrazar esperanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El texto, si lo ven, se divide en dos componentes muy sencillos. Básicamente, como nos lo pastelea nuestras Biblias, dice que es una acción de gracias y una intervención, una petición. Así está dividido: una gratitud y una petición. La gratitud. ¿Por qué es que Pablo está agradecido? Miren ahí sus Biblias. ¿Cuál es la razón por la que él está agradecido? Por la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Parece que Pablo ha recibido un informe de la iglesia de Éfeso en el que se evidencia la fe de estos hermanos en la forma en que se aman. Es decir, esta oración es por creyentes. Como que la fe en el Señor Jesús, pero en especial el amor que demuestran unos por otros, por los hermanos dentro de la comunidad de creyentes, es como algo que hace tangible que ellos en verdad han conocido al Señor Jesús. Muy interesante eso, ¿no? Sí. Pablo dice que al escuchar eso, él no cesa, no ha dejado de agradecer, de dar gracias por eso que el Señor ha hecho en medio de ellos. Y empieza también a pedir unas cosas puntuales. Este primer versito me recordó mucho a nuestro hermano Santiago Benavides. Él, tras cada canción, tiene una historia. Y en el seminario, pues, cada clase empezaba con una canción y su respectiva historia. Y me recuerdo mucho un día que estaba hablándonos no me acuerdo qué canción ya. En todo caso me acuerdo de la historia. Resulta que estaba, creo que estaba en Costa Rica, y estaba con una pareja de ancianos, parecía que eran misioneros allá en Costa Rica, y se montó en el carro con el señor, iban a recoger a la señora. Y yendo de camino, pararon y efectivamente la señora viene con su rostro iluminado, muy contenta, y se monta en el carro. Y le dice al esposo: no te imaginas lo que pasó hoy. Y Santi estaba en la parte de atrás y nos comentaba, pues se habrán ganado la lotería, ¿cierto? El chance le salió, alguna cosa por el estilo pasó. Y la esposa le dice a su esposo: fulanita, por fin ha conocido al Señor. Y Santi nos decía: yo me sentí literalmente como una cucaracha espiritual. Estaba pensando la reacción de Pablo al escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Una gratitud que no para, no cesa, no termina. Y lo primero que este texto nos trae es un reenfoque en nuestras oraciones. Piensa nada más en esta semana en qué has gastado tus oraciones. Nada más evaluemos cuántas han sido de gratitud y cuántas han sido de petición. Piensa un momentico en eso. ¿Cuántas han sido de gratitud y cuántas han sido de petición? Ahora piensa cuántas han sido por ti y cuántas han sido por otros diferentes a tu familia cercana. Los comentaristas dicen que esta carta pareciera que, aunque es dirigida a los efesios, el tono distante que Pablo tiene con respecto a los lectores pareciera que fuera una carta más general, como que pudiera circular entre las iglesias de Asia Menor. Así que Pablo, al hablar del informe, pareciera darnos a entender que está orando por gente que no conoce muy bien, que no sabe específicamente quiénes son, pero escuchó buenas noticias. Eso, mis hermanos, es una inspiración y una invitación para nosotros a que redirijamos y aprendamos a gastar nuestras oraciones en aquello que el Señor está empeñado en hacer, que es transformar vidas para que crean en el Señor Jesucristo y para que reflejen el amor a este mundo. Creo que muchas de nuestras quejas y problemas con otros hermanos o con la iglesia en general fácilmente van a ser mitigados cuando nuestros corazones aprendan a orar por la iglesia. Por la iglesia. Hemos hablado varias veces del tema del amor fraternal. Y una y otra vez les he recordado que el amor fraternal que quiere ver del Señor Jesús reflejado en su iglesia
arranca cuando tú empiezas a orar por las necesidades de otro. Así que si hay un puntico para anotar en esta predicación, es: necesito aprender a orar más por otros. Y aquí hay un modelo perfecto de cómo orar por otros. Pero lo que sigue es la petición. Es una petición muy particular. Porque si nos ha dicho Pablo que está orando porque lo conozcan mejor, ¿por quién oras tú de esa manera? Pues por alguien que no lo conoce. Por alguien que está como entenebrecido, que no puede ver. Alguien que está en una situación muy difícil, o alguien que no ha llegado a conocer al Señor Jesús. Pues Señor, ayúdale a verte, ayúdale a conocerte, ¿sí o no? Pero Pablo hace esta oración por creyentes. Y no solamente por creyentes, sino por creyentes que de alguna manera están evidenciando una madurez en su vida. Porque tienen fe en el Señor Jesús. Y tienen amor unos por otros. Que es lo que falta conocer. Voy a abusar que mi mamá está acá para hacer una ilustración con ella. A mi mamá le encanta la tecnología. Pero una de las cosas más graciosas es que yo le digo: mamá, pero ¿para qué necesitas eso si solo utilizas el celular para llamar y ya? Yo decía: si tú supieras que tiene ese iPhone 6, eso hace de todo, es impresionante. Sí, pero sí, eso es bueno, yo sé que eso es bueno. Yo decía: sí, pero solamente toma fotos y llamas. Yo decía: no, venga, ahí es donde uno dice: el Señor sí le da para el que no tiene dientes, ¿no? Estaba pensando que nuestra vida y esta oración particular tiene ese componente, como que hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo, pero hay tanto más por conocer. Y obviamente esta ilustración es sumamente imperfecta, porque un iPhone es conocible, pero el Dios de las Escrituras nunca alcanzaremos a conocerlo. De hecho, la carta de los Efesios más adelante en el capítulo 3 nos va a decir eso, que Pablo ora porque ellos puedan conocer el amor de Dios, aunque es difícil comprenderlo del todo, aunque no se puede comprender del todo. Pablo empieza pidiendo que estos hermanos creyentes que ya evidencian madurez en su vida, lo conozcan mejor. Lo conozcan mejor. Y esto muestra que en la vida cristiana, cuando tú tomaste la decisión de seguir al Señor Jesucristo, tú no haces una oración de fe y haces los 3 cursos de discipulado y termina la cosa. El Dios al que seguimos y adoramos es enorme. Nunca te vas a parar de sorprender de quién es Él y qué es lo que puede hacer a favor de quienes creemos en Él. Pero ¿cómo es que Pablo pide que nosotros podamos conocer a Dios? Si ustedes se dan cuenta, no los envía a un seminario, ni a hacer más cursos. ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es el recurso para conocer a Dios? A ver, hay una palabra que me falta. ¿Cuál es el recurso? Que Dios les dé espíritu. En sus Biblias ese espíritu aparece con mayúscula, haciendo referencia a que no es como un conocimiento más que viene a tu vida de Dios. Suficientes cosas conocemos de Dios. Anhelamos que todo eso que conocemos empiece a bajar un poquitico al corazón. Espíritu de sabiduría y de revelación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han experimentado la frustración en su caminar de fe. Como que tú conoces muchas cosas acerca de Dios. Tú conoces lo que Él puede hacer, la forma en que te ama, el propósito que tiene para tu vida. Pero de alguna manera como que no se siente. Como que yo no la puedo vivir. Como que mi conocimiento está más alto que mi experiencia. ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Sí? Y uno vive cierta frustración. O a veces en medio de esas sequedades de la fe, porque eso suele venir, porque nuestro duro corazón tiende a rebelarse contra Dios, empezamos a caer en la sequedad, a creer mentiras y a apartarnos de Dios. En esos momentos vamos a las Escrituras y leemos como si fuera de alguna manera, ustedes saben que es un vademecum,
Los libros que tienen los médicos o veterinarios para identificar cada medicina, ¿para qué sirve? Como si la Biblia fuera un vademecum, a ver qué me puede decir Dios para esta situación particular que tengo. Pero terminas de leer y a veces quedas igual. Eso es una experiencia, mis hermanos, que es constante también en mi vida. La frustración de no poder de alguna manera ser transformado a la medida que quisiera hacerlo por el poder del Señor Jesús, por la lectura de las Escrituras. Y aquí nos da una clave, y es que la transformación y esa vida plena y llena de la que hablan las Escrituras transversalmente solo puede ser otorgada por un poder sobrenatural en nuestra vida. Por mucho que tú hagas cosas y por mucho que leas, necesitas la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios, que trae sabiduría y te abre los ojos, te revela cosas que cambian la forma en que percibes tus realidades. Por eso me encanta que este texto está dentro del marco de una oración, porque te dice que eso que quieres vivir de Dios, eso que quieres probar de Dios, solo es posible por su intervención en tu vida, y que esa intervención se alcanza, aunque es la intención de Dios, esa intervención hemos sido invitados a pedir para que pase en nuestra vida. Así que si tú vienes de un tiempo de sequía en estos momentos donde sientes que Dios no te está hablando, donde sientes desesperanza en tu corazón, donde tienes como entenebrecido todo lo que estás viendo en tu realidad, el camino que Pablo nos señala para salir de ahí es solo uno: ora, ora, porque solo Dios puede darte aquello que quieres experimentar de Él. Pero ¿qué es lo que ese Espíritu Santo hace en el ser humano? La respuesta la vemos en el versículo 18. Aunque en nuestras Biblias, en Nueva Versión Internacional, aparece como una segunda petición, en el texto original, en griego, es la continuación. Es decir, como que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación nos hace conocer mejor a través de la iluminación de los ojos del corazón. Por eso no lo dividí como una segunda petición, porque el idioma original aparece justamente como una continuación. Que el Espíritu lo que hace es iluminar esa figura poética que utiliza Pablo de los ojos del corazón. En la Biblia el corazón es el centro de todo, es el centro del ser humano, donde procesa todos los sentimientos, emociones, decisiones, y obviamente los ojos son como el órgano que dirige nuestro cuerpo. Así que Pablo lo que está pidiendo es que traiga luz a un lugar donde hay oscuridad, y que traiga luz no a los pies ni a las manos, sino al centro del ser humano. Es el lugar donde tú procesas todo, es el lugar donde tú procesas tus pensamientos, donde tú tomas tus decisiones. Que la luz del Espíritu Santo venga a ese lugar particular, porque si viene a ese lugar particular, la cosmovisión con la que tú comprendes tu vida, tus problemas, tu futuro, tus sueños, tu propósito de vivir, cambia. El problema, mis hermanos, es que pareciera que ese centro de nuestra vida tiene una alta tendencia a la oscuridad. Dice 2 de Corintios, si lo pueden abrir en sus Biblias ahí, un segundito este texto. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 4 al 6. Desde el 3. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio, estas buenas nuevas, está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, nótese el Dios en minúscula, ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Versículo 6.
Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El creyente ya ha sido iluminado para ver a Jesús, para ver esperanza en Él. Sin embargo, constantemente pareciera que caemos en la oscuridad y necesitamos esa intervención de luz que hace el Espíritu. Pero siempre que uno ilumina, si ustedes recuerdan un cuarto oscuro, cuando le cortan los servicios a uno, o cuando se va la luz, uno ve, tráeme la linterna, ilumíname aquí. La luz trata de iluminar algo puntual. Esa luz que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra vida no es una luz como la de las pitonisas que intentan adivinar el futuro. ¿Cómo es que se va a resolver esta circunstancia? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Yo con qué trabajo es que me va a salir? ¿Qué negocio es que me va a salir? ¿Con quién es que yo me voy a casar? ¿Si me va a sanar o no? Nuestra sociedad está plagada de esa necesidad de conocer lo que va a pasar mañana con esa circunstancia. Esa no es la luz que trae el Espíritu Santo de Dios, aunque sí trae una luz hacia el futuro. Muestra tres realidades que, si ustedes ven en su texto, están bien demarcadas. Versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere iluminar? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Tres cosas que el Espíritu Santo trae luz a nuestra vida para conocer mejor a Dios y para vivir con esperanza. La esperanza de su llamado, la riqueza de su herencia y la grandeza de su poder. Lastimosamente en nuestra traducción no se ve tan marcado el pronombre de Dios en cada cosa, que es su llamado, su herencia y su poder. Su llamado. El llamado de Dios, aparte de ser al arrepentimiento y a la fe, es a conformarnos, que Él va a hacernos a la imagen de su Hijo. Hay una esperanza de transformación en nuestro corazón. Y una de las cosas que una y otra vez me da como rabia en medio de las dificultades del ser humano constantes, sea matrimoniales, sea relacionales, en trabajo o demás cosas, es la forma en que el pecado nuestro afecta todo lo que hacemos. Y particularmente el poder destructivo que tiene el pecado de nuestro corazón para acabar con lo que sea alrededor nuestro. Por eso esta esperanza es tan valiosa, porque si nos ha llamado para ser sus hijos y transformarnos a su imagen, es una cosa linda. Para aquellos que quizás de pronto algunos se quieren mucho a sí mismos, otros quisiéramos cambiar tantas cosas en nosotros mismos, que esto es una esperanza preciosa, porque nos dice que el Espíritu Santo trae luz para que recordemos que Dios se ha empeñado en transformar nuestro corazón y nuestra vida a la imagen de su Hijo, que se ha propuesto acabar con la peste del pecado en nuestro corazón que destruye tantas cosas a nuestro alrededor. Hay una esperanza en ese llamado que Él nos hace, porque ya no andamos como huérfanos, sino que somos incluidos dentro de su familia. Y ahí aparece la segunda cosa que quiere iluminar el Espíritu Santo de Dios, que es la riqueza de su herencia. Y no sé si recuerdan en las Escrituras cuando dice que nosotros tratamos de guardar tesoros, y nos dicen no guarden tesoros, no atesoren aquí en la tierra, porque aquí se lo roban o se pudre, sino que atesoren en el cielo. Hay una herencia para nosotros, y yo no sé cuánto de sus preocupaciones cotidianas tienen que ver con la riqueza. Dice, no, pues yo no quiero hacerme rico, pero al menos pues uno va a vivir cómodo.
¿Cuántas de nuestras preocupaciones cotidianas tienen que ver con el dinero? Y aquí hay un reenfoque de esta luz que viene a nuestro corazón y cambia nuestra cosmovisión, que nos dice que a pesar de que tú andes en un Audi o que tú andes en el sistema público, a pesar de que tú tengas abundancia en tu la cena, o a pesar de que tú estás mirando en el día a día cómo es que vas a desayunar mañana, no importa lo que venga, porque tú tienes una gloriosa herencia entre los santos. Eso trae esperanza al corazón. Porque mis hermanos, si algo hemos aprendido en la vida, es que todo lo que tú crees tan seguro de tu trabajo, de tus finanzas, tus posesiones y demás, y muchos han visto eso, pero que hay una herencia que no se corrompe, que no se la roban, una herencia que no embarga el banco y que no nos cabe en la cabeza la grandeza de la riqueza de su herencia. Sin embargo, en el texto griego pareciera que esto se puede entender de dos formas, el tema de la herencia, porque es su herencia entre los santos. Por eso algunos comentaristas han optado por tomarlo en el otro camino, que es que podamos entender que Dios tiene una herencia, que Él es el beneficiario de esa herencia. ¿Cómo así que Dios va a ser beneficiario de heredar algo? Pues si es el dueño de todo. Lo precioso es que nos muestra que Dios sí recibió una herencia, y la palabra es clara en decir cuál es la herencia de Dios. Nosotros, su pueblo. Lo que nos da un valor enorme, enorme a nosotros, si somos la herencia de Dios. Pero bueno, vamos con el tercer punto, que es uno de los que yo más abrazo, oro y clamo que la pueda entender, que sea iluminado mi entendimiento para poder comprender eso en mi vida. Y es, dice el versículo 19, cuán incomparable, no tiene símil, la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hace unos días tuve la oportunidad de gomosearme un Mini Cooper, y recuerdo que la persona que estaba conmigo, pues el propietario del carro, me decía, pues yo no sé esos botoncitos para qué sirven. Yo decía, pues es un Mini Cooper, es una belleza de carro, y más para los engomados como yo que me encantan los carros. Y manejándolo me di cuenta que tiene como dos tipos de aceleración. La primera vez que lo manejé era todo pegado, y yo no, pero es solo marca, pues, eso es todo tullido, anda más rápido mi carro. Yo decía, pero tan charro esto, ¿por qué no me da? Y tuve la oportunidad de manejarlo una segunda vez, y cuando por pura casualidad le hundí un poquitico más la punta, y ese carro salió disparado. Y yo, ahora sí nos entendemos, ahora sí entiendo qué es la cosa de este carro. Y me dice la persona, la propietaria, es que ve, yo no sabía eso. Y yo, el poder de ese carrito es impresionante. Me hizo recordar mucho la forma en que usualmente vivo y creo que vivimos nuestra vida de fe. Creemos en el Señor Jesús, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, clamamos porque sabemos que Dios tiene poder para hacer cosas milagrosas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, cambiar nuestro corazón. Y nos esforzamos mucho por, de alguna manera, vivir de una manera distinta. Pero la verdad, a veces se siente esa insatisfacción, como que, ¿será que esto es todo? ¿Será que no me da más? ¿Será que hasta aquí llegué? ¿Me estanqué? Por eso es tan precioso esta oración de Pablo y ese componente final, que ustedes, nosotros,
podamos comprender cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y creo que Pablo nos está diciendo aquí que en la fe hay un punto en el que tú experimentas el poder de Dios, y que ese poder solo viene a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Parece que si necesitamos ser iluminados en eso, es como que desconocemos constantemente ese poder que puede obrar eficazmente en nuestra vida. Y yo piensa en la lucha más común que tienes en tu fe, sea para creer en el Señor, para buscarlo a Él, para vivir en santidad, para vivir para Él y para su gloria. Y piensa en las formas que cotidianamente lidias en tu vida para poder ver eso que anhelas ver en ti para Él. Sea más fe, sea más entrega, sea más vivir con un espíritu misionero de ir, sea más humildad en el corazón, sea un carácter transformado. Piensa en lo que quieres lograr. ¿Cuál es el medio que normalmente utilizas para lograr eso? Y dígame si no es cierto que la mayoría de nosotros venimos al Señor Jesús, creemos en Él, confiamos en su poder para hacer muchas cosas, pero casi el 80, 90 o 99.9% de nuestros esfuerzos para cambiar están sustentados en nuestra propia fuerza. Hoy me voy a proponer a ser más humilde. Hoy voy a estar más calmado. Nada me va a sacar de quicio. Hoy voy a orar más. Esta semana sí me comprometo. Este año sí me voy a leer la Biblia. Voy a ser más humilde con mi esposo, con mi esposa. Voy a aprender a perdonar. Voy a aprender a dar, a ser generoso. Este año sí me comprometo a servir. Piensa en todas las cosas que cuando empezaste a caminar con el Señor Jesús, empezaste a anhelar nuevas en ti. Nuevas. Y dime si no es cierto que nuestro primer impulso es arrancar a hacerlo. Y no quiero decir que no tengamos una parte de esfuerzo en esto. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que la vida de Jesús solo puede ser producida por su Espíritu. La vida de Cristo en nosotros solo puede ser producida por Él. Por eso el camino para esto es el camino de la dependencia y de la oración. Algo que marca claro la pauta de Pablo aquí es que nada de eso lo puedes lograr en tus propias fuerzas, que tú necesitas depender constantemente de Dios en tu vida. Y que eso que quieres ver solo es posible por un poder que por su gracia opera a pesar de que tú no lo busques, a pesar de que tú sientas que no dependes de Él, que tú eres capaz. Un poder que opera eficazmente en ti, constantemente, es el tiempo verbal, constantemente está obrando a favor de los que le creen. Pero quiero hacer una claridad aquí. En medio de la desesperanza de nuestra vida, esta es una promesa para quienes han puesto su fe en el Señor Jesús, para quienes le han creído a Él. Porque recuerdan que toda la carta de Efesios y todas las cosas preciosas que veremos, solo todos esos recursos y bendiciones espirituales están puestas en Cristo, para los que están en Cristo. Por eso es importante que te preguntes ¿en dónde estás? ¿Qué clase de fe tienes? Y si hablamos de una fe en Cristo, es aquella que ha sido puesta, abandonada en el sacrificio del precioso Salvador Jesús, que pagó por mis pecados, y que yo reconozco en mi mente y en mi corazón que yo no tengo lugar con Dios sino solo a través de Jesús, y que ese poner mi fe en Jesús implica que el reinado de mi vida se acabó, porque el reino suyo ha venido a ser la prioridad para mí. Ahora mi carácter moral, lo que yo evalúo que es bueno y que es malo, es lo que Él me dice. Las decisiones que yo tomo no son para mi beneficio, sino para su gloria.
Tantas cosas que empiezan a pasar cuando tú has puesto tu fe en Cristo. Y quiero hacer una rápida mención al tema de los poderes. Si ustedes ven desde el versículo 20, empieza Pablo a describir ese grandioso, maravilloso poder que obra eficazmente en los creyentes. Y nos dice que hizo ese poder. Dice que ese poder fue la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Si uno quisiera hacer alarde del poder de Dios, quizás el poder más grandioso que uno podría escoger sería el poder de crear las cosas de la nada. Piensa en la creación, y piensa en las estrellas, y piensa en todo el universo, y toda la naturaleza, cómo se articula cada cosa. Eso es una cosa impresionante. Pero es curioso que el poder del que está hablando Pablo aquí es el poder de la resurrección. Hace unos días estuve visitando Campos de Paz o Montesacro, no recuerdo, siempre troco los dos cementerios, y veía el prado lleno de tumbas, y pensabas que realmente eso es algo único. Es decir, que de ahí se levante una persona viva, no un zombie, sino viva. Eso es increíble. Lo que presume Pablo aquí es que este poder es el poder de la resurrección. Es un poder que tiene la capacidad de traer en medio de la muerte vida. Y yo no sé si a ustedes eso les asombre, pero a mí me parece impresionante. Porque lo que quiere decir es que el poder de Dios está obrando eficazmente en nosotros constantemente, trayendo vida a todas las áreas de muerte que experimentamos en nuestra vida. Piensa ese poder que Pablo quiere que nosotros comprendamos y veamos, puesto en operación en medio de la muerte de un matrimonio. Piensa ese poder de Pablo puesto en operación en las relaciones que tenemos quebradas. Piensa en ese poder de Pablo en todos los hábitos pecaminosos que tienes en tu vida. Lo que está diciendo es que este poder puede traer vida en medio de la muerte. Y ese poder está a disposición de nosotros. Para terminar, Pablo culmina los últimos 2 versículos mostrando que Dios ha sometido todas las cosas al dominio de Cristo y que a Él lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Yo no sé si a ustedes les suena un poquitico disonante el tema de la iglesia. Es decir, si estamos hablando de la esperanza en nuestra vida, comprendiendo la esperanza a la que nos llamó, comprendiendo la herencia que tenemos prometida por Él, y comprendiendo el poder, como que todas esas cosas tienen que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra práctica individual de fe. ¿Por qué termina con la iglesia? Pablo hace una anotación diciendo que en Cristo se manifiesta toda la plenitud de Dios, y que Cristo ha sido puesto por cabeza de la iglesia, que Cristo es quien llena la iglesia, a fin de que la iglesia pueda manifestar la plenitud de Dios. Estos pecadores que somos no pueden manifestar nada sin Jesús. De aquí no hay para hacer un caldo sin Cristo. Pero porque Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, y como Él ha sido llenado de la plenitud de Dios, y Él vino a morar en nosotros, en cada creyente y en esta comunidad, nosotros podemos manifestar la plenitud de Dios. Y permítanme mostrarles por qué es tan importante terminar con la iglesia.
Vayan por favor al capítulo 3, el versículo 10. Y aquí el precioso valor de entenderte, no como un individuo que vino a buscar a Dios, a buscar la ayuda de Dios, la dirección de Dios, sino como alguien que ha venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, el anhelo de Dios es que te unas a su cuerpo, porque es su iglesia el propósito final de todo esto. Versículo 10. El fin de todo esto, del misterio revelado en Cristo, al cual Pablo ha sido comisionado, es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de Juan, de Pedro, de David, de la iglesia. Por eso es tan importante que Pablo termina la oración aquí, apuntando hacia la iglesia. Porque mis hermanos, lo que hace es sacarnos de muchas veces la vida tan vacía que llevamos, de creer que todo gira en torno a nosotros, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, y te dice que tú tienes un propósito mucho más grande. Uno, pertenecer al cuerpo de creyentes que hay en Cristo, pero en especial que tu propósito más grande es mostrar al mundo la sabiduría de Dios. Por eso esta oración no es una oración como un mantra o algo así como para ser librado del mal. Lo que promete es esperanza en medio de un mundo que está plagado de mal. Esta oración me encanta porque nos libera de estar viviendo nuestra vida ensimismados para poder ser liberados y vivir sabiendo que vamos a ser hechos a la imagen de Jesús, que su poder está actuando eficazmente cada día de nuestra vida en nosotros, haciéndonos como Él, y que en últimas, aunque nosotros subimos y bajamos, nuestra herencia está garantizada ya, porque el Espíritu Santo, prometido en el capítulo 1, versículo 14, ya ha sellado nuestra herencia, ya es una marca que nos garantiza esa herencia que tenemos. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestra vida, sino como nos dice ese famoso verso, que nosotros podemos preocuparnos por el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las demás cosas van a ser añadidas. Para orar, quisiera que pensaras cómo lidias tú con tu desesperanza, la que sea que tengas. ¿Cómo lidias con la desesperanza que nos dejan las noticias? ¿Hay pesimismo en tu corazón? ¿Hay queja, reclamo? ¿Cómo lidias con la desesperanza de los problemas cotidianos económicos que vives, del trabajo? ¿Cómo lidias con la desesperanza en medio de tu matrimonio? ¿Cómo lidias con la desesperanza en esas cosas que ves en el espejo que todavía no has podido cambiar? ¿Cómo lidias con tu desesperanza? Porque nuestro texto hoy lo que quiere es darte esperanza. Y darte esperanza trayendo luz a tu corazón para que entiendas la esperanza a la que Él te llamó y la cual llevará a cabo hasta el fin de los días, porque el que comenzó la buena obra la terminará en Cristo. La herencia que está garantizada para nosotros por el Espíritu Santo en Cristo, que puedes vivir lo que sea aquí, porque sabes que tienes galardón y herencia allá. Pero por último, y el más especial para mí, que este texto trae esperanza porque sabemos que hay un poder
que no solamente obra eficazmente cambiando nuestro corazón, sino un poder que está dirigiendo absolutamente toda la historia y que la llevará al término que Él quiere, glorificando a Cristo, trayendo paz, descanso. Ya no hay más lágrimas, no hay más dolor. La propuesta de nuestro texto es que la esperanza para este mundo difícil y para la cotidianidad de nuestra vida parte de la esperanza futura que tenemos en Él y la esperanza presente que tenemos en su poder, obrando en nosotros y en la historia. Sin embargo, muchos acá anhelan esta esperanza, pero yo quiero recordarte que esta esperanza solo está cuando tú has rendido tu vida al Señor Jesucristo. Las promesas de Dios en este texto son para aquellos que han decidido y se han dado cuenta que necesitan arrepentirse, que su vida en muchas formas no glorifica a Dios. Por eso el primer llamado de Dios para todos nosotros siempre es al arrepentimiento. Y como de aquí no puede salir nada bueno, como que Dios pueda contar para decir, no, pues Él no es tan malo. Necesitamos un poderoso Salvador que ha pagado ya por nuestros pecados. Y necesitamos aferrarnos a ese sacrificio de Jesús, que dice que nos ha justificado, que ha quitado nuestra deuda para con Dios, que nos limpia de pecado, que nos hace aceptos, lo más precioso, que nos incluye dentro de la familia de Dios y nos hace beneficiarios de esta herencia en medio de los santos. Así que si tú no has tomado esa decisión hoy y estás desesperado por recibir esperanza, el primer paso es el arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, cuánta riqueza hay para nosotros en Jesús. Y yo oro, Señor, de una manera sencilla, pidiéndote lo mismo que el apóstol Pablo pide por la iglesia en Éfeso. Que tú hoy nos des de tu espíritu de revelación y de sabiduría, porque evidentemente necesitamos conocerte cada vez mejor. Y pedimos que traigas hambre por conocerte más, porque nuestras noches más oscuras del alma tienen que ver con lo que desconocemos de ti. Por eso te pedimos que traigas tu luz, que ilumines los ojos de nuestro corazón, trayendo a la mente cada día, cada circunstancia, cada dificultad, estos tres elementos preciosos de la fe: la esperanza de nuestro llamamiento, la herencia que aguarda por nosotros en los santos, y en especial el poder presente y activo que opera eficazmente a favor nuestro hasta que tú vuelvas. Ayúdanos a comprender esto, Señor Jesús. Descansamos en ti. Transforma nuestra desesperanza en esperanza al conocerte mejor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.